Buenas tardes. Ahora sí, espero que todos puedan escucharme. Espero también se encuentren bien, al igual que todos sus seres queridos, y les doy las gracias por acompañarnos. Este día, ya después de los primeros seminarios que estuvieron enfocados a cerdos, a las aves y a los rumiantes, pues llegamos al seminario de acuacultura. Por supuesto, de mucha importancia para lograr la sustentabilidad que tanto necesitamos. En esta ocasión, este seminario será moderado por nuestro vicepresidente de la MENA, el maestro en ciencias Francisco Guerrero, quien actualmente trabaja para ADM. Les comento que ya iniciamos con los seminarios de estudiantes, a lo mejor algunos de ustedes ya estuvieron presentes, de los estudiantes de posgrado por invitación, y por si conocen también a alguien que tenga interés, la convocatoria está publicada en la página de la MENA, www.amena.mx. Les recuerdo también que las presentaciones previas ya están disponibles en las redes sociales y para mayor facilidad pueden entrar a YouTube siguiendo la liga de esta página de la MENA que les mencioné. La próxima semana tendremos el seminario de estudiantes y en 15 días un seminario de dietas de prescripción en animales de compañía. Así que los esperamos también la próxima semana y dentro de 15 días. Dejo los micrófonos ahora en nuestro moderador, Francisco Guerrero. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues antes de dar comienzo, les pido a todos, por favor, atentamente, si apagan su video, aunque sí estamos controlando el audio. Queremos, entonces, pues muchas gracias. Queremos agradecer a todos ustedes su asistencia y en nombre de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, les damos la más cordial bienvenida a nuestro cuarto seminario quincenal, transmitido por la red. Está enfocándonos a la nutrición y alimentación de las diferentes especies, como les dijo Jorge. Y quinto, si consideramos el de estudiantes, que ya les comentaba. También queremos recordarles que todos los seminarios están siendo grabados, ya se los comentó Jorge, y los pueden checar en YouTube, en Amena AC. Hoy es el turno de la nutrición de acuacultura, para el cual tenemos el gusto de presentar a una de las investigadoras más activas de la especialidad, la doctora Tere Viana. María Teresa Viana es bióloga por la UNAM y doctorado en ciencias por la Universidad de Tromsø, en Noruega, en 1989. Actualmente es investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, nivel 3, dentro de las disciplinas de ciencias agropecuarias y biotecnología. Se dedica a la investigación sobre nutrición y fisiología de organismos acuáticos y es autora de más de 95 artículos científicos. Ha dirigido más de 50 tesis dentro de todos los niveles. Recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Baja California en el 2010. En el 2007 obtuvo la medalla Salomón Molerés a los 25 años de actividad dentro del campo de la nutrición animal, con un desempeño destacado. Además, es el premio Sergio Munguía, otorgado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados, CONAFAB, y el premio Amena DSM al mejor trabajo libre durante el 13º Congreso Bienal de la Amena, en Veracruz, 2007. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Especialistas de Nutrición Animal durante el periodo de 2010 al 2012, del cual tuve gusto de ser su celoso vigilante. En el 2017 obtuvo el premio a Excelencia Académica por parte de la AMENA y en el 2019 la AMENA le dedicó el congreso en su nombre. Desde el 2015 a la fecha es editora de la revista Aquaculture Journal of Elsevier, Nutrición e Invertebrados. Cuenta con un laboratorio piloto comercial de extrusión para hacer desarrollos de alimentos formulados. Este laboratorio es único en su tipo y no hay otro igual en América Latina. El seminario que nos presenta la doctora es de suma importancia en la actualidad si consideramos que la sustentabilidad es uno de los ejes primordiales para el desarrollo del presente y futuro de la humanidad. El tema es formulación de alimentos acuícolas sin aceite y harina de pescado.
Tere, muchas gracias por tu apoyo y disposición. Y ya estamos atentos a escucharte. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Déjame, nada más último comentario, perdón, Sí, sí. que mientras compartes tu pantalla, solamente para comentarles que si todas las preguntas las vayan dirigiendo en el chat, en la pestañita de allá abajo, a la doctora Alejandra Pérez, quien se las está dirigiendo, me las está dirigiendo para presentárselas a Tere. Perdón, Tere, ya te dejo. Sí. ¿Ya está? ¿Sí se ve? Sí, está cargando, sí. Hola, Tere, no, aún no vemos tu presentación. Ah, ok, a ver. Ahí está. Listo. Listo. Bueno, pues, antes que nada, realmente les agradezco muchísimo. Digo, la MENA es así como parte de mi familia, ¿verdad? Es la casa. Te agradezco muchísimo por la introducción, la invitación y tener, yo creo que este tipo de webinarios es realmente, pues, de una manera en la que nos vamos a tener que estar comunicando a futuro, o sea que es una gran oportunidad de estar participando en estos temas. Y bueno, pues sí, como decía Francisco, el tema es la formulación de alimentos acuícolas sin harina ni aceite de pescado. Entonces, la cuestión está en que nosotros, realmente en alimentación animal, ¿verdad? Si combinamos a todas las especies, pues vamos a ver que, y si ven mi cursor, o sea, esta es la velocidad de cómo se han ido incrementando los cultivos desde el 1940 hasta 2010, pero pues continúan, no encontré más adelante haciendo una gráfica bonita, pero vemos que sigue siendo más o menos similar, en donde el ave, ¿sí? El pollo, el crecimiento del pollo es gigantesco, sigue en una velocidad muy alta. Sin embargo, vemos aquí, por ejemplo, tilapia, cómo la tilapia a partir del 85 se ha ido incrementando de una manera vertiginosa. Y acá, pues también tenemos a los camarones, ¿sí? Y aquí, por supuesto, también está el salmón. Entonces, las dietas de organismos acuáticos sí son algo que tenemos que prestar mucha atención. Mucha atención, quizás en México, lamentablemente, todavía no tiene esta proporción como debería de ser, porque pues acuacultura en general no llega o llega más o menos como al 3% de toda la producción de alimentos en México. Entonces sí tenemos que poner especial atención para ir incrementando estos tipos de cultivos, los cultivos acuícolas. Ahora, casi siempre hablamos de la conversión alimenticia o la eficiencia alimenticia, que viene siendo el inverso, pero vemos, por ejemplo, aquí, cuántos kilos de alimento se requieren para subir un kilo de carne. Entonces vemos que los rumiantes, siempre decimos, esto es lo primero que aprendemos en la universidad y nos dicen, los rumiantes son menos eficientes y los peces son verdaderamente eficientes, en donde casi van de a kilo por kilo, ¿verdad? Y en este caso, pues es en específico el salmón, que es en donde se tiene mayor conocimiento. Y bueno, aquí lo que ocurre también es que en las dietas acuícolas y sobre todo en las de pescado, lo que se ha hecho es utilizar la harina de pescado. Entonces, imagínense aquí que el salmón requiera 1.5 kilogramos de harina de pescado para producir 1 kilogramo de salmón fresco. Es verdaderamente insostenible, ¿verdad? Entonces, si ya obtenemos esto en seco, pues estamos hablando de 6 kilos de sardina fresca, en fresco, por 1 kilogramo de salmón, lo cual, en vez de ser productores de alimento, estamos siendo reduccionistas. Yo sé que hay mucha reticencia de la población, pues, para consumir sardina directo, y entonces prefiere darle un valor agregado, como es con la harina de pescado. Sin embargo, ya existe desde hace muchos años una fuerte tendencia y presión desde la FAO y de todo, de empezar a utilizar este llamado pez forrajero, ¿verdad? Que no se
que no se considere como forraje, pero sí que se ha utilizado en la alimentación directa y empezar a encontrar otras fuentes de ingredientes para alimento. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, este es un ejemplo un poco a la inversa de lo que yo les decía. O sea, si bien vemos aquí todo, aquí arriba son todas las especies acuícolas de las que se tiene conocimiento y que se tiene información, vamos a ver aquí qué es la retención. En vez de verlo al revés, como la conversión alimenticia, aquí estamos viendo qué tanto se retiene de lo que consume, que vendría siendo como la eficiencia. Entonces, si aquí vemos, lo que está en color salmón o más oscuro es a nivel de energía y lo que se ve con rosa pálido es la proteína. O sea, qué tanta proteína se retiene de lo que es consumida. Entonces, si nos fijamos hacia abajo, estamos viendo que el camarón, el Peneus monodon, pues está reteniendo cerca de menos de un 15% de proteína. Y tenemos aquí el pangasius o la tilapia o la carpa, el bagre, el camarón blanco. Entonces vamos viendo que la retención de proteína, pues ahí no se está viendo tan favorecida cuando hablamos de pollos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí están los pollos. Los pollos tienen un nivel de retención proteica muchísimo más alto. Entonces, si bien la diferencia entre esto, claro, estamos hablando que todas estas especies son poiquilotérmicas, o sea, no gastan energía en mantener una temperatura corporal. Eso los hace ser organismos sumamente eficientes. Sin embargo, me gusta enseñar esta lámina porque tenemos mucho camino que recorrer y si nos fijamos en el salmón del Atlántico, pues aquí vamos a ver que es uno de los más eficientes. Y esto hace, pues, que miremos hacia esto para que logremos en la alimentación, en la nutrición de todas estas otras especies, llegar a algo similar como lo que observamos con el salmón. Ahora, considerando que el salmón tiene una retención del 30%, cuando uno hace el balance energético, tiene uno una relación entre el alimento ingerido, las pérdidas, ¿verdad? Ya sea por respiración branquial, lo que es retenido, las heces fecales o lo que pierde por orina. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es mayor cantidad. ¿Qué tanto más podemos nosotros lograr de esta retención para obtener una máxima eficiencia alimenticia? Y si vemos en la línea de tiempo de la harina y el aceite de pescado, este problema no es nuevo. Si vemos, por ejemplo, aquí es en harina de pescado, en los 60s, el 50% de la harina de pescado se la llevaba el cerdo. ¿Sí? Y el otro 48% era el pollo. Y esto fue cambiando poco a poco. Entonces, si uno hace historia y ve uno los libros de nutrición animal, en específico pollos y cerdos, vamos a ir viendo cómo fue que se logró. Entonces, no es inventar el hilo negro, porque la nutrición, a final de cuentas, es muy parecida entre especies. Quizá los requerimientos energéticos no, como habíamos dicho, porque los acuáticos son poiquilotérmeos, pero sí en cuanto a los nutrientes para lograr un máximo de retención. Y bueno, acá tenemos que en el 2010, pues aquí ya surge el color verdecito, que es de la acuacultura, pasa de un 10 hasta un 73%. Entonces, esto es algo que tenemos que ir cambiando porque se sigue utilizando el máximo de la harina de pescado para peces. Sin embargo, está incrementando la producción de peces, eso sí, sin lugar a dudas, pero va a llegar un momento en el que a lo mejor no podamos hacer uso de la harina de pescado. Y si vemos también por el lado del aceite de pescado, pues ocurre algo similar. ¿Sí? Aquí esto tenía varios usos entre industrial y comestible,
¿verdad? Pero hoy en día, el 71% igual se utiliza para el alimento acuícola. Y esto es en el 2010, 10 años después, está cambiando un poco porque yo creo que cada vez más se está dando entrada a que sea para alimentación humana, porque son aceites de excelente calidad. Ahora, ¿por qué entonces la proteína? ¿Por qué la proteína y el aceite de pescado? O sea, siempre hablamos, y sí es cierto, o sea, la proteína tiene una alta digestibilidad y tiene un particular perfil de aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las enzimas digestivas, que además a lo largo de toda la cadena evolutiva existen, estas enzimas, y son, a no ser de que sean con estómago verdadero y que aparezca la pepsina, pero lo que es tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasas, etcétera, etcétera, son las mismas a nivel evolutivo. Son tan específicas que hacen cortes específicos a lo largo de la cadena de polipeptídica. Entonces, estos cortes, cuando nosotros sabemos que la harina de pescado tiene una mayor cantidad de lisina o tiene mayor cantidad de arginina, esto quiere decir que ahí hay cortes. Y claro, nosotros formulamos por nutrientes, pero la digestibilidad per se viene de estos cortes. Entonces, aunque nosotros agreguemos lisina, arginina, etcétera, nosotros vamos a estar sufriendo un déficit en estos cortes para la digestibilidad. Y esa es una de las razones. Entonces, mientras menos aminoácidos existen de esta calidad, pues entonces va a ser menor la digestibilidad. Y con relación a los ácidos grasos poliinsaturados, pues luego regresamos. Entonces, bueno, esto era un poco lo que yo les comentaba. Tenemos la cadena, la estructura primaria, ¿verdad? Están formando la secundaria, son pequeños pedacitos. Y la disponibilidad, y esta es la cuaternaria, que es todo totalmente tridimensional. Entonces, dependiendo de la disponibilidad de la proteína para ser cortada por las enzimas, va a depender que esté la digestibilidad. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para sustituir la harina de pescado? O sea, todos formulamos, y el otro día también en una plática con Jesús Cendejas, ¿verdad? Que fue invitado en otro foro, lo decía perfectamente, nosotros no formulamos por ingredientes, formulamos por nutrientes, pero hay que saber exactamente qué nutrientes necesitamos y a raíz de esto vamos a ver qué otras fuentes podríamos nosotros utilizar para irlas combinando. Por otro lado, también, y haciendo un poco de remembranza de la plática que hubo en el webinario de Amena de Pepe Cuarón, del doctor Cuarón, él también decía que nos mostraba unas gráficas de costos y nos mostraba cómo, por ejemplo, cuando subía el maíz, subía la soya o si bajaba uno, bajaba el otro. Y esto es porque en realidad todos, la tendencia es utilizar un poquito de cada ingrediente, porque cuando nosotros utilizamos un solo ingrediente para formular, corremos un grande riesgo de que cuando hay un desabasto, pues no sabríamos ni qué otra cosa ponerle. Y esto es lo que hace que dentro de la nutrición acuícola, pues estemos nosotros también pensando en todo tipo de nutrientes. Y bueno, aquí esa es otra, nada más para reforzar, pero las propiedades de la harina de pescado son excelentes, nadie lo niega. Pero también vamos a ver que parte de muchos de los resultados a veces es también por cuestión de calidad y a veces la gente compra harina de pescado sin ver estos detalles precisos de calidad, lo cual hace que de repente funcione bien, de repente no tan bien. Bueno, aquí nosotros hicimos un estudio, porque algo que queríamos saber nosotros, bueno, qué tan digestible o qué tan bueno es la harina de ave. Entonces, la harina es subproducto de ave. Empezamos a trabajar un poquito y no me voy a meter mucho porque ya me dijo Francisco que esperaba que terminara a tiempo con tantas láminas, pero lo hicimos con isótopos estables. Entonces, si ustedes se fijan, hicimos un diseño desde un 0%, o sea, un 100% de harina de pescado,
hasta un 0% y viceversa. Entonces fueron así encontrados y lo monitoreamos con isótopos estables para ver el tipo de retención y esto se hizo con la totoaba. Entonces, bueno, sin entrar en muchísimos detalles, pero aquí, por ejemplo, vemos que esta combinación 2:1, o sea, 2 de ave por 1 de pescado, nos funcionó muchísimo mejor. Entonces, aquí tenemos que tuvimos una tasa de crecimiento específico, que esta tasa de crecimiento específico es una relación logarítmica del peso, que quizás no explica el crecimiento a largo plazo, pero de todas maneras aquí tuvimos diferencias significativas importantes con relación incluso con la harina de pescado. Y la tasa de, que esta es la de coeficiente térmico de crecimiento, claro, ahí le mete, es una relación cúbica que explica más el crecimiento a largo plazo, pero también involucra la temperatura y esto hace que nuestros resultados puedan ser comparados contra otros que a lo mejor estuvieron a 2, 3 grados más o menos, y como esto es muy importante en peces, pues lo hace comparable. Podemos redefinir nuestras cantidades. Y bueno, aquí está, si ustedes se fijan, pues malísima, ¿verdad? Malísima la dieta, pero ¿qué fue? Pues aquí nosotros únicamente formulamos con proteína, más no con grasa. Entonces aquí esta dieta sí tenía un fuerte déficit de ácidos grasos importantes, ya lo sabíamos, pero para cumplir con los isótopos estables no podíamos meter otras fuentes que no fueran. Entonces, pero este fue la mejor combinación. Entonces, en estos, basados en este modelo de 2:1, estuvimos haciendo varios experimentos en donde aquí decidimos siempre, o sea, subiendo la harina de pescado, pero en proporciones exactamente igual. O sea, tenemos 2:1, 2:1, nada más que ahí está dividido como fue, pero incrementándolo pausadamente, paulatinamente, para que no hubiera, el único cambio que fuera mayor proteína y no que fueran los aminoácidos. Y aquí, pues, utilizamos la grasa, también aquí, compensando el incremento de la grasa para hacer las isoenergéticas. Y bueno, aquí nos damos cuenta que en realidad, pues, tuvimos mayor crecimiento, pues a mayor fuente proteica. Nuestra idea de todos estos experimentos era encontrar para poder balancear a proteína ideal, entonces ver exactamente los requerimientos por aminoácido, pero en animales, organismos acuáticos, no es tan fácil porque siempre van a usar primero un aminoácido como fuente energética que ácidos grasos. Todavía, hasta el día de hoy, no logramos o sea, esto de formular a proteína ideal. Pero bueno, aquí lo vemos y, por ejemplo, este que está en azul es el enriquecimiento de nitrógeno. Quiere decir que el nitrógeno, que es el nitrógeno, el estable, que es el de 15, a la hora de incrementarse, quiere decir porque energéticamente el organismo le cuesta menos romper un enlace ligero que uno pesado. Entonces se enriquece y eso quiere decir que la proteína se está renovando internamente porque se está siendo utilizada, o sea, se asimila, pero se utiliza como energía y es utilizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los pesados se van sumando y los ligeros se van liberando y se van como energía. Esto nos dice aquí claramente que no es capaz, o sea, que aunque le pongamos grasa y era puro aceite de pescado, pues va a seguir usando la proteína. Si le das de más, la usa como energía. Entonces, ahora, dársela de menos, por ejemplo, aquí en el punto inferior, pues es 43%. Sin embargo, si se acuerdan ustedes, a 43% el crecimiento no es tan eficiente. Entonces, algo más nos falta. Y bueno, hicimos lo mismo
en donde no modificamos nada, pero simplemente pusimos mezcla no digestible contra digestible. Esta no digestible era tratada con formaldehído, como hace muchísimos años se hacía, o en los albores de la nutrición animal, se llegó a hacer con cerdos o se llegó a hacer con aves, y pues los resultados fueron muy similares. Más crecimiento cuando había más proteína digestible. Entonces, pues volvemos a lo mismo, todavía no le damos en este sentido. Pero bueno, eso es en cuanto al uso de harina de ave, lo cual podemos decir que realmente es totalmente reemplazable, salvo los ácidos grasos, que la harina de pescado. Y aquí vemos, por ejemplo, otros indicativos, pues son la IGF, ¿verdad? Que es la expresión del factor de crecimiento tipo insulínico. Entonces vemos la diferencia que hay, por ejemplo, en el hígado con relación al músculo. Entonces ahí vemos cómo es que se están utilizando. Y bueno, aquí también dijimos, bueno, vamos viendo, porque antes se recomendaba muchísimo la soya y mucha gente ponía en sus fórmulas la soya, y nosotros decidimos ver qué es lo que estaba pasando, porque de alguna manera no nos funcionaba, y entonces decidimos verlo puntualmente. Y entonces aquí vemos que se usó soya en diferentes concentraciones con la totuaba, y vimos pues que mientras más soya, pues crecía menos, en peso no estaba tan mal, y en el índice hepatosomático pues vemos que sí hay diferencias. Sin embargo, bueno, aquí son cambios estructurales que se pueden ver en las barritas. Sin embargo, esta micrografía creo que es más clara. Este es un intestino normal y este es un intestino después de 8 semanas de haber consumido harina de soya. Entonces veíamos que hay una clara desarrollo de enteritis. Ahora, ¿esto qué nos dice? O sea, aquí la cuestión es de que no cualquier ingrediente es bueno. Hay que ver qué ingredientes nos pueden dar, si no bien una digestibilidad completa, porque se pueden poner los aminoácidos necesarios, pero sí también tenemos que ver todos nuestros experimentos en cuanto a estrés. Entonces, eso es algo que nos hemos abocado en los últimos años, que en todos nuestros experimentos medimos la expresión de genes que son indicadores de estrés, no nada más en los tejidos, sino incluso también en sangre, por ejemplo. Y bueno, aquí vemos que también se hizo con el jurel, y pues es nada más como un ejemplo, ¿verdad? Que este es bajo, o sea, hay veces que nos dan resultados medio raros, porque decimos, pues como si creció menos, aquí hay más expresión de estrés. Entonces, todo depende también, que ese es otro de los puntos que estamos estudiando, es cuando hay un estrés agudo o un estrés crónico, y pudieran ser las diferencias. Pero bueno, con esto nosotros vamos a ir seleccionando algunos de los ingredientes para poder ir sustituyendo la harina de pescado. Y entonces, bueno, vamos a ver que la soya desarrolla enteritis, hay expresión de genes de estrés, hay detección de rutas metabólicas alternativas, que es lo que estamos viendo, y hay interacción entre aminoácidos y lípidos. Pero, por ejemplo, en el caso de la harina de ave, hemos encontrado una relación muy favorable en su uso. Ahora, pasando, ¿verdad? Porque vamos como un poquito más de la mitad. Porque el aceite de pescado. Y el aceite de pescado, pues vamos a ver que hay algo que no lo encontramos tan fácilmente, que son los ácidos grasos poliinsaturados. Pero fíjense, aquí, si nosotros vemos esta gráfica, y aquí les pido que pongan atención, está en inglés, pero bueno, espero que todos sepan verlo, pero si no, lo vamos viendo rápido. Aquí, por ejemplo, nos da, en amarillo son todos los monosaturados, en verde son todos los saturados, y los omega 6 están en moradito y los omega 3 en azulito, ¿sí?
Entonces, si aquí vemos, no todos los ácidos poliinsaturados, que son los buenos, son los que deberían de estar. Pero bueno, si aquí ponemos el salmón, vean, los ácidos poliinsaturados, y aquí sí encontramos de cadena larga, que son los de altamente poliinsaturados de cadena larga. Pero si vemos en realidad, todos los aceites tienen pues todos los grupos de grasa. Entonces, al igual que como lo hacíamos con la proteína, de estar formulando por aminoácidos, ¿por qué no formular con ácidos grasos? ¿Verdad? Y ese es algo que, pues, que es lo que nosotros queremos hacer. Tenemos algunos, por ejemplo, el coco, ¿verdad? O tenemos el de la grasa de bovino, o tenemos la de cerdo, o tenemos, no sé, de pollo, por ejemplo, ¿sí? Que aquí le ponemos especial énfasis porque estamos utilizando y nos ha resultado usar la harina de subproducto de ave que tiene pues hasta un 13%, si bien nos va, a veces más, de grasa. Y bueno, aquí es en donde vamos a distinguir entre aquellos ácidos grasos de cadena larga, que son poliinsaturados, y de los aceites vegetales. Porque vamos a ver que de los de cadena larga no están en los ácidos, en los aceites vegetales. O sea, si bien en los aceites vegetales encontramos el linoleico y el linolénico, que son de 18 carbonos, de ahí para acá, no. Esto lo encontramos, el araquidónico, en muy bajitas proporciones, lo encontramos en la carne, en el pollo y en los huevos. Y en cambio, por ejemplo, el EPA, lo que viene siendo el EPA y el DHA, pues solamente aquí sí es en la grasa de pescado, en el krill, ¿verdad? Que es este crustáceo chiquito, o en el aceite de alga. Y hoy en día, pues algo muy bueno es que ya existen varias empresas que están ofreciendo el aceite de alga, que es de excelente calidad. Y miren, aquí vemos, por ejemplo, los ácidos grasos de distintas fuentes, y hablando de los saturados, monosaturados, poliinsaturados, que es una manera para formular, pues aquí vemos que la microalga, ¿sí? tiene una muy buena cantidad de los poliinsaturados y sobre todo de los N3. No me da tiempo de explicar, pero ya para otra invitación les explico por qué sí N3 o N6 y cómo al final de la cadena, cómo se van escogiendo las rutas metabólicas, que son además, se utilizan las mismas enzimas, entonces es una cuestión de proporcionalidad. Pero bueno, vamos a ver que este aceite de microalgas es excelente. Y bueno, pues siempre hemos pensado que la tecnología no tiene límites y gracias a la tecnología es que se ha logrado poder producir comercialmente grandes cantidades con mucho aceite y aparte hacer extracciones que puedan ser muy eficientes. Y aquí pues también es la otra parte del trabajo que hemos estado haciendo y es utilizando un producto comercial de microalga. Y aquí hicimos, por ejemplo, un estudio con Totoaba McDonaldi, en donde usamos cebo de res y la harina es su producto de ave, o sea, y aquí este era totalmente nuestro 0, y aquí usamos lo mismo, la misma combinación, pero le pusimos 50% porque calculamos que fuera el 50% del requerimiento de los ácidos grasos y el 100%, ¿sí? Que fueran justo los requerimientos. Y claro, esto comparado con nuestro control en donde teníamos el aceite de pescado equivalente. Y aquí, a la hora de ver los crecimientos, vemos que en este caso, la tasa de crecimiento específico, pues sí, se ve justo igual que esta, aquí en el 0 bajó, ¿verdad? Bajó sin que hubiera en ese momento significativo. Sin embargo, la conversión alimenticia, aquí sí vemos
diferencias. Entonces, bueno, este fue por corto tiempo, pero después hemos hecho varios experimentos y entonces hemos visto qué tan flexibles son. Aquí es, bueno, este es el mismo de Totoaba y vemos que no encontramos, bueno, la tasa específica de crecimiento no es, alguien me va a decir, bueno, pues si no hay diferencia, entonces ¿para qué lo usamos? Nos vamos con el de cebo. Pero ahí también hay que ver de estos resultados, qué tan convenientes son, porque, por ejemplo, si los tenemos en control y qué tanto afecta el no tener los ácidos grasos de cadena larga, como el DHA, el EPA o incluso el araquidónico, que sería otro ácido graso muy interesante para discutir, en un momento de estrés, ¿sí? En un momento de, no sé, pueden ser hasta aumenta o baje la temperatura, cualquier cosa, ahí es en donde nos truena toditito. Entonces, esto es para decirles que es muy importante, o sea, nos da gusto que crezcan con cualquiera, porque como habíamos dicho, tampoco es que utilicen muchísima grasa como fuente energética. Y también vemos que el oleico, que el ácido graso oleico, que es de 18 carbonos con una insaturación, esos son muy utilizados y son utilizados fácilmente como fuente energética. Y bueno, aquí lo hicimos en Seriola y también tuvimos el mismo resultado. O sea, no tuvimos diferencias en el crecimiento ni tampoco en la ganancia de peso. Ahora, otro de los aspectos que también nos interesa es, bueno, la calidad, o sea, la calidad que vamos a ofrecer al consumidor, ¿sí? Esto fue algo que también me llamó mucho la atención, pero el año, pues ya casi 2 años con esta pandemia, pues se pasa el tiempo rápido, pero en el 2018, en octubre del 2018, en un congreso en China, me pregunta una sueca y me dice, ¿pero qué tanto va a afectar? O sea, hablando de bienestar animal, de estarle dando tanto cebo a los organismos y que les vaya a afectar una cuestión, los vayamos a hacer que desarrollen arteriosclerosis o que tengan fallas de corazón, etcétera. Bueno, pues esa es otra de las cuestiones que también nos gusta y que estamos investigando actualmente y ver qué tanto podría afectar a la salud. O sea, buscando siempre el bienestar de los organismos. Entonces, por ejemplo, estos son los triglicéridos aquí, sí, con el cebo de res, pues sí fueron mucho más altos y el agregarles el DHA mejoró sustancialmente todo el desempeño. Si bien no nos dimos cuenta del crecimiento, como habíamos dicho, es más la proteína lo que va creciendo, pero también tenemos que ver de qué manera tenemos que buscar la salud. Y aquí, por ejemplo, en Seriola, en el Yellowtail, pues no hubo diferencias ni en el tipo de albúmina ni en las globulinas. Entonces, bueno, aquí lo que decimos es que, antes de empezar con lo del camarón, es que la sustitución de ácidos grasos del aceite de pescado es totalmente sustituible siempre y cuando tengamos un grupo de ácidos grasos muy parecidos a los del camarón, perdón, a los de pescado, de los grupos de pescado saturados, monosaturados, y agregando este aceite de microalga para proveerles el EPA y el DHA que necesitan. Y bueno, aquí hicimos esto también con camarón. Entonces utilizamos harina de subproducto harina de pescado con subproducto de ave y utilizamos soya. La soya sí es en pocas cantidades, sí puede darse al camarón sin ningún problema. Y bueno, aquí, si se fijan, lo que cambiamos fue de aceite de soya, tratamos de imitar una dieta muy parecida como es la comercial. Pusimos soya con cebo de res, bueno, no por el cebo de res, pero igual para poder sustituir como nosotros lo habíamos pensado. Entonces se sustituyó el cebo de res y agregamos un concentrado de microalgas con fuentes de EPA y de DHA.
Y aquí nosotros vemos que, aparte de que la sobrevivencia pues no fue mala en ninguno de los tratamientos, aquí sí vemos que la tasa de crecimiento específica incrementó sustancialmente conforme tenía mayor cantidad de DHA. Y esto, bueno, hay que decirlo, fueron en aguas claras, en estanques, sin la presencia de productividad primaria. Ahora, si esto o si a los camarones no se les da aceite de pescado y no se les da una fuente de microalga, un aceite de microalga que contenga DHA y EPA, en las aguas claras simplemente pues no va, ¿verdad? Pero a nivel comercial, a lo mejor sí, porque entran en la cadena trófica, las microalgas, se lo consumen el zooplancton y comen y botanean ahí cualquier cosita, ¿no? Que eso se sabe que sí ocurre. Pero ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo? Con el tiempo debemos de tender hacia la intensificación de los cultivos, y esto va a llegar un momento en el que, ¡pum!, se cae la producción. ¿Por qué? Porque entonces van a depender mucho más del alimento que de la productividad primaria. Entonces tenemos que darles lo que verdaderamente necesitan. Y bueno, me queda poquito tiempo, pero vamos a ver qué hay del colesterol, porque el colesterol también es una molécula muy importante para la estructura de la capa, de la bicapa de la membrana celular para todos los organismos. Entonces, fíjense aquí, es algo que nunca pensamos, nada más no se lo digan a muchos, ¿verdad? Porque no les vaya a entrar la tirria contra el pescado, pero imagínense, esta es la proporcionalidad de lo que hay, o sea, es la concentración de esteroles de miligramo por kilogramo de aceite. Vean lo que tiene el pescado. Vean lo que tiene el pollo, cerdo, res. La canola, pues no tiene nada, oliva nada, soya nada. Entonces, claro, hay algunos, ¿verdad? Si se fijan aquí, que son similares, ¿verdad? Pero los similares no siempre funcionan de la misma manera. Entonces, aquí es algo que también nos preocupa muchísimo. Y para no entrar en mucho detalle del colesterol, vamos a ver que los camarones no lo pueden sintetizar. Los peces sí, pero nos hemos dado cuenta que cuando no le ponemos nada de colesterol a los peces, también influye y es parte de los resultados que vimos, que no había diferencias en crecimiento. Después nos dimos cuenta que en el jurel, estos son experimentos posteriores a los que habíamos visto, sí vimos que existen, bueno, en esta fueron harinas totalmente desengrasadas, le pusimos harina de pescado para no meterle ruido al experimento, un aceite igual, sin colesterol, el aceite de pescado, se lo quitamos con fosfolípidos y agregamos, entonces nosotros acá abajo, agregamos una mínima cantidad de colesterol. Y aquí vemos que cómo se incrementa simplemente por la presencia del colesterol, sabiendo que los peces sí sintetizan el colesterol, pero sí hay energía que se va a la síntesis y lo desperdician en vez de crecer. Y bueno, estos son nada más cómo fue que se hizo el lavado, ¿verdad? Y cómo fue el experimento. Pero aquí hicimos unas dietas extruidas y ya libres, totalmente libres de harina y de aceite de pescado, e hicimos una prueba a nivel piloto comercial y se probó con una dieta comercial. Y bueno, ahí no nos fue tan bien, ¿verdad? No nos fue tan bien porque la nuestra nos dio una tasa de crecimiento específico de 0.9 contra una comercial de 1.2. Ahora, la sobrevivencia fue perfecta. Tenemos unas diferencias en el índice viscerosomático y hepatosomático que pudiera ser un indicativo de metabólico. Pero bueno, ahí las conclusiones
ya no lo metimos mucho, ¿verdad? Pero sí notamos que de la dieta comercial había habido un cierto desarrollo de estrés. Entonces, se paró el experimento antes de tiempo porque ya empezaban a notarse unas pequeñas ulceraciones. Entonces, los nuestros, chiquitos pero sanitos, ¿no? Entonces, hay mucho más que nos hace falta hacer. Quizás nosotros, para no meter ruido, no quisimos usar atrayentes o qué sé yo. Nos hace falta todavía investigar más, pero bueno, es parte de lo que estamos, ¿no? Entonces, bueno, del aceite, bueno, aquí, bueno, es igual que lo que ya habíamos visto, pero sí podemos concluir que los concentrados de EPA y DHA de las fuentes de microalga funcionan muy bien y de hecho a veces sin ver, no se los mostré, pero hasta viendo la concentración, todo lo que se acumula, podemos ver que a veces, o sea, se conserva de mucho mejor calidad. El aceite de pescado no siempre sabemos de dónde proviene, cuánto tiempo ha estado, y sin embargo, este producto que a lo mejor, no sé los precios exactos, pero a lo mejor pudieran ser más caros, sí pueden darle un plus, un verdadero plus, porque por lo general están muy bien protegidos y no están oxidados, entonces se desarrolla menos un estrés metabólico. Y bueno, y eso es todo. Esos son unos atunes, eso sí, comiendo alimento preparado por nosotros. Y bueno, pues muchas gracias. Ahora sí lo dejamos para preguntas. Estaba revisando aquí las preguntas que me están enviando, y hay algunas, hay varias. Entonces, Okay. ¿Cuál es el compuesto marcado con 15N que usaron en los estudios? Bueno, pues es natural. O sea, toda materia prima ese es un principio biológico, químico, natural. O sea, todos tenemos una cierta cantidad de pesados y no pesados. Los ecólogos lo utilizan mucho como herramienta para ver las cadenas tróficas. Entonces, la microalga casi no tiene nada, y si vemos la harina de pescado tiene muchísimo. Precisamente por eso fue nuestro interés al principio de probar la harina de ave, porque dijimos, bueno, la harina de ave, de sus productos de ave, como come maíz, sorgo, soya, etcétera, tróficamente es un nivel muy bajo, y la sardina, pues son carnívoros estrictos. Entonces, tenemos una mucho mejor facilidad de ver entre estos dos, hacer nuestras ecuaciones de mezclas. Ok. Otra pregunta. ¿En el estudio de Totoaba se aplicaron enzimas endógenas? No. No, o sea, aquí no, para nada. No, cuando yo mencionaba de las enzimas, ¿verdad? De las enzimas, o sea, puede uno hacer varias cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora con la soya, pues hay muchos productos que se están ofreciendo que son semidigestibles. Y se puede agregar enzimas, sí. Esa es otra cosa, pero ahí sí, todos estos experimentos que hemos hecho son más que nada, tratan de ser lo más básico posible para poder conocer más a fondo lo que es la parte de la nutrición per se. Ok, gracias. La siguiente es, en la evaluación de sustitución de aceites donde se utilizaba sebo de res, ¿se usó algún emulsificante? No. Fue algo, y yo realmente les confieso que si esto me lo hubieran preguntado hace 20 años, yo me hubiera reído, o quizás hasta me reí, porque yo decía, no puede ser. O sea, el aceite de sebo, ¿verdad? O sea, con gran cantidad de saturados, pues no va a estar disponible. Pero bueno, en dietas para camarón, pues están los fosfolípidos, que son los que actúan como emulsificante. En cuanto a peces, pues ellos producen sales biliares, que son emulsificantes sumamente poderosos. Entonces, hay que pensar que el mismo aceite de pescado también tiene una cierta cantidad de saturados que no es muy distinto. O sea, si consideramos los saturados, los monosaturados, pero sin los poliinsaturados,
y agregamos el componente de microalgas, queda un perfil bastante parecido. Bastante parecido. Y estos mismos, con la flexibilidad y ayudado por las sales biliares propias del organismo que secretan, no es necesario. Ok. Una siguiente pregunta es, ¿qué opina del uso de la proteína y el aceite de larvas de insectos? Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Simplemente que, bueno, yo en lo particular sí lo probamos, sí hemos probado de chapulín, ¿no? De grillo, la harina de grillo, la probamos. Ahora, sí aquí estamos hablando de una cuestión industrial. Es como, por ejemplo, la microalga. Si me hubieran preguntado hace 20 años sobre aceite de microalgas, hubiera dicho, no, pues, están locos. O sea, prodúcelo y lo probamos, ¿no? Entonces, ahora, la dieta de insectos sí tiene un perfil muy bueno y sobre todo si hablamos de las pupas, ¿verdad? Pupas o larvas donde todavía no hay este desarrollo de la quitina, aunque sí degradan los peces la quitina y todo, pero eso haría más lenta la digestibilidad, creo yo. Aquí el punto es el costo, ¿verdad? Porque yo creo que hasta hoy en día utilizar harina de... Bueno, de hecho, déjame decirle, nosotros tenemos una patente en trámite usando el grillo, pero en pasta. Porque si hablamos de sostenibilidad, o sea, tú haces un producto que lo mueles, lo preparas, lo secas y luego lo vuelves a meter a un extrusor para volverlo a mojar. Entonces, hicimos un ajuste ahí para usarlo en número. Sí, Okay. y sí, o sea, pero ahí sigue siendo muy caro porque nos dan el costo de harina de insecto y todavía es caro. Entonces hay que fomentar o incentivar esa producción a mayor escala para que sea un costo razonable. Ok. Muy bien. La siguiente es, ¿qué opinas sobre la relación N6 a N3 que se usan en otras especies? ¿Hay esta información en peces? Sí la hay. Definitivamente que esta relación de N6 a N3 debe de ser muy parecida. Ese es uno de los problemas, porque ¿por qué escogimos nosotros cebo de res y no un aceite vegetal? Precisamente por eso. Porque todas las grasas vegetales, bueno, no todas, ¿verdad? Porque está ahora la camelina, que está muy de moda, está linaza, sobre todo, que tienen mayor cantidad de N3. Pero dentro de la cadena de síntesis, pues el organismo no distingue si es N3 o N6. Entonces, lo que ocurre es que se depositan mucho más N6 y esos causan un efecto inflamatorio. En peces también, igual que en cualquier otra de las especies. Entonces, tiene uno que balancear esto y las grasas animales no tienen tantos N6 como las vegetales. Ok. Aquí hay un comentario más que pregunta. Están comentando, la calidad de proteína es una cosa difícil de controlar en los nutrientes puros, en volúmenes comerciales. Aletas, cabezas, escamas provocan variación. El aceite de pescado ha mejorado muchísimo su calidad debido a que muchos productos se destinan a consumo humano y animal, y ya no para pinturas industriales. La salud de los animales en acuacultura no es tan crítica por su vida tan corta. No son reproductores que tengan 5 a 15 años de producción. Este es el comentario. Sí, y bueno, y podría yo agregar que de cierta manera es cierto, porque tienen corta vida, pero imagínense, que ya lo he vivido yo, imagínense que están en un cultivo y de repente hay, no sé, viene una onda de calor y suben, pum, hasta en camarón y se mueren, y se mueren. Y lo mismo, por ejemplo, en peces también, baja la temperatura en invierno, si es un invierno muy frío y baja la temperatura, se mueren. Y alguien que tiene mucho mejor salud soporta este tipo de estrés. Digo, en la salmonicultura está súper comprobado. Chile tuvo un problema espantosísimo de estrés por densidades y sí, o sea, cuando juega uno en los límites de su salud, pues ahí se cobra el boleto en algún momento crítico. Ok, esta se repite un poco, pero probablemente puedas andar en ella. Con respecto a su experiencia,
¿Qué opina usted sobre el uso de emulsificantes si la dieta de acuacultura es alta en aceite? Bueno, sí. En cierta ocasión, una vez hicimos un experimento usando emulsificantes y no encontramos, al menos por el tiempo en el que se hizo, que fueron, no me acuerdo si fueron 2 meses o un mes, no encontramos diferencias significativas bajo condiciones controladas y estables. Pero probablemente que sí. Digo, además los emulsificantes ni siquiera son costosos, ¿verdad? Pero habría que ver los beneficios ya a largo tiempo o en temperaturas críticas, ¿no? Por ejemplo, o sea, si baja la temperatura o si es un organismo de agua templada en donde el punto de fusión, o más bien de solidez, ¿verdad? Fusión, pero para lo frío es bajo, entonces probablemente sí. Sería una cuestión ya de estudios más detallados, pero al menos hicimos nosotros una prueba en camarón y no hubo diferencias significativas. Ok, la siguiente es, ¿qué tanto de la respuesta del aceite en la dieta es para darle flotabilidad al alimento? Bueno, el aceite, sí, el aceite hace más denso, ¿no? Y sobre todo, bueno, en cualquier, y si hablamos de peces que tiene que ser extruido, a veces una dieta altamente, o sea, con mucha grasa, pues se va a densificar más y no va a poder expandirse. Entonces, por ejemplo, la dieta, por decir de una manera muy, muy directa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una dieta para salmón, si nosotros vemos lo que entra al extrusor, es casi lo mismo que sería para tilapia, porque, o sea, es todo menos la grasa, que la grasa es 50%, y entonces lo que hacen es que hacen que se expanda mucho el pellet, y ya que sale del extrusor, lo meten a las aceitadoras, que es por presión, o sea, el vacío, y ahí se le echa todo el aceite. Están lloviendo las preguntas. Volviendo a los insectos, ¿qué opinión tienes sobre las harinas de insectos Black Soldiers como reemplazo de harinas de pescado en camarones? Sí, te digo, no, yo directamente así no las he probado, pero sí, adelante. O sea, el chiste es encontrar a un buen precio. De la Black Soldier sí usan, creo que la pupa, ¿no? La larvita. La siguiente te dicen, excelente presentación. ¿Qué opinas sobre el uso de antioxidantes naturales en la dieta de acuacultura? Sí, tienen que utilizarse porque, digo, para la protección de las dietas, ¿no? Y aparte si van y se transportan y se almacenan en condiciones con mucho calor y todo, pues eso va en contra de. Ahora, si son naturales, pues sí, mejor, ¿no? Porque es más fácil y además la reacción inmune del organismo pudiera ser menor. Eso no lo hemos visto así con expresión de genes del estrés, no hemos visto así, por ejemplo, diferencia entre antioxidantes naturales y no. Hemos trabajado un poquito con resveratrol, sí, con harina de uva, sí lo hemos hecho. Hemos trabajado con antioxidantes químicos también y funciona, ¿no? El chiste es que no esté oxidado la grasa. Ok. Afortunadamente nos diste tiempo al recortar poquito tu tiempo, pero entonces tenemos varias preguntas todavía. Doctora Viana, ¿considera que el adicionar aceite de pescado en la dieta de peces incrementa su nivel de colesterol en la canal? Claro. Sí, digo, yo por eso dije, vean ahora es colesterol bueno. Digo, nunca piensa uno, cuando se va uno a comer un sashimi de atún, cuánto colesterol tiene, ¿verdad? La gente a veces dice, ay, camarón no, porque no puedo comer por el colesterol, pero en realidad, pues el camarón tiene 6% de grasa, el atún va a tener 20, ¿sí? Y el atún va a tener mucho colesterol, pero pues es colesterol bueno, o sea, no. Lo que pasa es que esto es guerra de mercados, ¿no? En realidad. Sí, Sabemos ahora que mantequilla y grasa de cerdo y todo eso no. El chiste son comer balanceadamente. en algún tiempo el tabú del colesterol
se ha estado rompiendo Así es. con los estudios actuales, ¿no? Por eso me atrevo a decirlo ahora, ¿eh? Porque antes no. Yo decía, Sí, sí. esto no hay que divulgarlo porque entonces van a decir que somos así, Ok. mata profesión, ¿verdad? Listo. ¿Qué pasa con la trucha? ¿Se puede cambiar la harina de pescado por ave? Sí, definitivamente sí. También lo hemos probado. Digo, ya no entré, pero hicimos este mismo modelo de reemplazo viendo los isótopos estables con trucha. Y por supuesto, de hecho, por alguna extraña razón, la trucha retiene, asimila más la proteína de ave que la de pescado. Es por el tiempo de la digestibilidad, el tiempo en el que, cómo se van absorbiendo los aminoácidos, por ahí va. Pero sí, sí, totalmente. Okay. ¿Se puede regular el consumo de energía? Pues es difícil. Bueno, en los peces, igual que en muchas, o sea, bueno, depende. Hay especies, por ejemplo, en el jurel, que son súper mega dragones. Y ellos comen, 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 y después al rato llegas y hay flotando pellets en la superficie y empiezan a vomitar. Entonces, en el momento en el que entra la saciedad, ellos ya comieron de más. ¿Sí? O sea, ellos tienen el mismo sistema de las leptinas, la grelina, o sea, todas las hormonas funcionan y comen para cubrir sus requerimientos energéticos. Pero mientras más tragona sea la especie, menos funciona eso. Entonces, sí se puede regular, claro, sí se puede regular y alimentos, pero a final de cuentas, si yo hago algo muy, muy grasoso, con poca proteína, comen menos y crecen menos. Pero si yo hago algo inverso o medio de grasa, pero mucha proteína, van a crecer muchísimo más, pero pasa lo que vimos ahí, que mucha de la proteína se está usando como energía. Okay. ¿Está bien no agregar enzimas para incrementar la variabilidad de la respuesta? Bueno, yo pienso que sí se pueden agregar enzimas. Digo, no habría ningún problema en agregar enzimas. Ahora, hay estudios, por ejemplo, de las especies de peces, ¿verdad? Varían desde tener una trucha que tiene un intestino de, no sé, larguísimo, y tienes otras que son muy estrictos, como el atún, la totoaba y todo, que tiene un intestino muy cortito. Entonces ahí a lo mejor podríamos encontrar más provecho en unas especies que en otras. Pero bueno, en el salmón, que también es de intestino muy cortito, hicieron en los 80s, porque eso ya hace muchísimo tiempo, se hizo de meterle la proteína totalmente hidrolizada contra no hidrolizada, hicieron muchos estudios, y la capacidad de absorción se pierde hasta cierto punto. Entonces tampoco es tan bueno dárselo todo hidrolizado. Entonces, bueno, si tienes alguna fuente proteica que sea de difícil digestibilidad, pues se pueden agregar enzimas o bien, como se hace en otras ocasiones, se recurre a la fermentación, ¿no? Que es lo que se está tratando ahora de hacer con soya y con algunas fuentes vegetales. ¿Qué opinión tiene de los lisofosfolípidos en la nutrición de camarones? Bueno, sí son necesarios, sí son necesarios porque estos fosfolípidos, ¿verdad? O el isofosfolípido es el que viene solito, pero los fosfolípidos son muy necesarios porque son los que van a actuar, es la cabeza polar, es el fósforo que es polar y que al llegar al estómago son los que funcionan como emulsificantes. Ahora, el fósforo pegado al ácido graso es muy importante porque ya en el enterocito sirven para formar los kilomicrones y entonces que se vayan ya al hígado, ¿no? Por la hemolinfa, me imagino, es igual que en los peces. Pero sí es mucho más esencial que en peces. Okay. ¿Qué se podría esperar si a una dieta para camarón en la que se use aceite de pollo, cebo de res, se adicionan sales biliares? ¿Mejoraría el desempeño del camarón? Sí, eso es lo que les comentaba yo que nosotros tratamos de ver y no encontramos. Ahora, el camarón sí requiere
EPA y DHA. Entonces, no podemos obviarlos. Entonces, sí, puede ser ave, cebo, que son los resultados que nosotros les presentamos. Es grasa de ave, grasa de cebo y EPA y DHA. Sin EPA y DHA encontramos mortalidades y un crecimiento menor en agua clara, ¿verdad? ¿Qué tanto se influye este cambio en los aceites y las fuentes de ácidos grasos en la composición de la biomasa en los peces? El de tejido. Supongo. Sí, nosotros hacemos, por ejemplo, perfil de ácidos grasos. Si a mí me dan un resultado de un filete de pescado, yo casi, bueno, no voy a decir que voy a adivinar, pero sí puedo decir, este tiene fuentes vegetales, este no, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es similar o hacer igual el perfil o muy parecido a como se encuentra en el mar, en condiciones naturales. Digo, esa es nuestra meta, ¿verdad? Ofrecer en el plato algo que sepa y que además nutra como si fuera capturado en el mar. ¿Tiene datos sobre el uso de proteasas para la digestión de las proteínas? Sí, datos, o sea, de que se hayan utilizado. Sí. Sí, o sea, nosotros, lo que hemos hecho nosotros no es tanto agregar las enzimas en el alimento, sino que hemos hidrolizado antes y ponerlo, ¿no? Como un tipo de un ensilaje, una autólisis. Eso sí lo hemos hecho. Ahora, hidrolizar una fuente proteica puede ser. Todo depende como, pues, que esté la disponibilidad y el precio, ¿no? Hoy en día es mucho más fácil porque podríamos hacer una fuente, por ejemplo, vegetal hidrolizada con enzimas y agregarle número a un extrusor, por ejemplo. Y entonces así, pues, hasta es más fácil, ¿no? Ok. Doctora, ¿tiene alguna experiencia del uso de... no, el tema ya le borré. Ok, va otra. ¿Conoce algún efecto del plasma animal en la nutrición acuícola? Pues es como modas, ¿verdad? Sí hay, y yo sé que están usando. De hecho, ahorita por ahí tengo uno en el aquaculture, me llegó uno. Y sí hay gente que está queriendo usar así como tipo nucleótidos o proteínas funcionales, qué sé yo. O sea, para ver eso, necesitaría uno hacer un diseño experimental muy fino para poder ver esto, ¿verdad? Porque era lo que yo decía, a mejor salud, mayor resistencia a cualquier tipo de estrés. Entonces, si estas proteínas funcionales le van a agregar un plus al organismo, pues tendríamos que retarlos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hemos empezado a hacer es retarlos al final del experimento, ya sea por densidad, temperatura, inducir un estrés oxidativo, simplemente poniendo peróxido de hidrógeno al agua, qué sé yo, así por segunditos, y entonces tomamos rápido el hígado, cerebro, etcétera, y vemos la respuesta. Ok, todavía hay tiempo para un par de preguntas más, unas 3 más. Doctora, ¿tiene alguna experiencia del uso de fitogénicos en la dieta de especies acuícolas? No. O sea, fitogénicos vendría siendo que, o sea, materia, así como lo que yo saqué, ¿no? El citosterol, albesterol, algo que induzca. No. La verdad es a no ser de la soya, no hemos trabajado muchísimo. Y lo que pasa es que, por ejemplo, yo veo la industria de ave se está incrementando, que es la primera lámina que les mostré, se está incrementando casi a la par que la acuacultura. Entonces, si nosotros necesitamos una fuente confiable de proteína para utilizarla en la acuacultura, pues lo lógico sería pues una que igual se incremente casi a la misma velocidad, ¿no? Entonces, por eso es que hemos pensado. Mientras que hablar de lo vegetal es complicado porque pues las aves, como decía, nosotros somos el 2%. Entonces, pues si usamos maíz, trigo o el gluten, ¿verdad? Todo eso, pues siempre le estamos robando el mercado
a los otros animales, ¿no? Ok. Sobre la oxidación provocada en los peces por el alimento, ¿se usa vitamina E para protegerlo del estrés oxidativo? ¿Qué otros antioxidantes usan para evitarlo? Pues sí, nosotros utilizamos mucho BHT. O sea, si son experimentos muy finos, pues sí podemos usar la vitamina E, ¿no? O el tocoferol. De hecho, ahorita va a empezar a hacer un estudiante una tesis con nano encapsulados con tocoferol para ver de qué manera llegan y los podemos hacer mucho más sensibles, ¿no? Entonces, o eficientes, mejor dicho. Porque sí, es caro agregarle un aditivo así como el tocoferol, como antioxidante, sí. Ok. ¿Qué opinión tiene del uso de harinas vegetales utilizando enzima fitasa? Bueno, experiencia personal no, pero claro, o sea, si va uno a apostarle a las harinas vegetales, pues sí, necesita uno destruir el ácido fítico, ¿no? Usar las fitasas para liberar el fósforo y que se aproveche. Entonces, sí es recomendable, sí, debe de ser. Ahora, ¿qué tanto? Pues es cuestión de ver. Ahí sí ya no, digo así como experiencia propia, sí lo he leído y lo veo y lo paso, pero sí, sí debe de ser utilizado. Ok. ¿Qué aditivos son considerados atrayentes? Pues atrayentes, por lo general tienen que ser los que sean más solubles. No es tanto lo que uno diga, ay, este huele muy feo, sí es atrayente, ¿no? O sea, para los peces. Pero, pues es calamar, el krill, y ahora hay pues hasta muchos sintéticos, ¿no? Le venden a uno, digo, buscando yo atrayentes, pues veo, por ejemplo, que hay trimetilamina, o sea, por la molécula se la venden uno casi en kilo, así en polvito. Sería, digo, son cosas que hasta ahorita, digo, tendríamos que ver qué efecto tiene, si tiene un efecto negativo en el organismo, que pudiera ser. Pero, por ejemplo, esto se puede utilizar para hacer carnadas, ¿no? Que también en alguna época en la vida estuve haciendo, pero pues sí, puede ser de mucho tipo, ¿no? Pero sí necesita ser algo, bueno, hay varias empresas, ¿no? Y que le dan a uno compuestos que tengan sabor calamar, sabor pescado, y son simplemente moléculas que asemejan pues es la quimorrecepción, porque no es tanto el olor, sino que los atraigan. Entonces hay todo un desarrollo en esto. Okay. ¿Existen aditivos para mejorar la flotabilidad? No. La flotabilidad la hace uno exclusivamente con almidón, que puede ser directamente del trigo, y lo único que tiene uno que controlar es poca grasa en el extrusor, poca grasa, la temperatura, la humedad, y así es como una palomita, ¿no? Cuando sale la palomita y toca el aire y ¡puf! Entonces, eso es, pero es el almidón. Ok. Pues Y bien. esto se logra desde la densidad de las harinas, ¿no? O sea, si tiene uno datos de la densidad de las harinas, ya con eso sabe uno, pues es la configuración del tornillo, ¿verdad? Porque también entonces busca uno mucha fricción, temperatura interna, humedad, de tal manera que provoquemos esta explosión del almidón. Ok, voy a hacer la última pregunta, ya terminamos el tiempo hace un ratillo, pero se repite un poco, es con las enzimas. ¿Qué tipo de enzimas considera útiles en las dietas para camarón? Fitasas, proteasas, amilasas, etcétera. Pues mira, ahí dependería de la dieta que estemos formulando, y si nosotros sospechamos de un ingrediente que no tenga mucha digestibilidad, pues sí, pues recomendaría, depende, ¿no? O sea, amilasas tiene mucho el camarón, pero puedes recomendar amilasas, o sea, proteasas. Si hay baja digestibilidad, pues proteasas. Hay proteasas comerciales, hay proteasas que son muy baratas y que se podrían utilizar. Proteasas, casi todas las proteasas son muy específicas. Hay unas no tan específicas, entonces a lo mejor una proteasa no específica nos puede dar un producto
presentable, ¿no? Y las fitasas lo mismo, o sea, hay materias primas que tienen mucho ácido fítico, pues hay que ponerle fitasas definitivamente. Y si sospechamos que no hay una buena utilización del almidón, pues entonces tenemos que usar las amilasas. Pues se acabó el tiempo de preguntas. Hay muchas todavía, hay algunas. Muchas gracias a todos por su interés en esta plática. La doctora va a recibir las preguntas para darle respuesta a ellas. Solamente, Tere, como mensaje final, ¿qué podrías tú comentar al respecto de tu plática a todos? Bueno, lo que debe de ser un aliciente para los nutriólogos, yo creo que hay mucho que trabajar. Y los nutriólogos, no digo nada más nosotros, los biólogos, ¿verdad? O la profesión que tengamos, pero los que estamos en este lado, que es la investigación en nutrición, también a los productores y sobre todo, o sea, productores tanto de alimentos como productores de las especies, ¿no? Hay que incrementar la acuacultura, hay un trecho enorme, hay una enorme oportunidad. Digo, esto hace siglos, ¿verdad? Ahora sí que desde el siglo pasado, cuando estudiaba la licenciatura y nos decían, no, que la acuacultura y la oportunidad y los 10,000 kilómetros de México y costas, de la época de Echeverría y qué sé yo. Desde entonces, y que fue cuando yo entré a estudiar biología, siempre estamos pensando eso y seguimos en el mismo discurso. Entonces, ojalá esto sí se detone, porque sí hay una oportunidad y ya vemos el mundo que está terrible, ¿verdad? Somos plaga, pues entonces necesitamos eficientizar mucho los cultivos, hacerlos más intensivos, depender más del alimento, pero también tenemos que trabajar mucho para hacer estos alimentos que estén disponibles para la mayoría y a precios muy económicos, porque si empieza el cultivo con precios altos, pues no. Entonces, eficientizar y sí buscar, necesitamos ingredientes alternativos, a lo mejor no podemos prescindir, pero es caro buscar que otros puedan ser más baratos y que en conjunto logremos un producto que sea de muy buena calidad y que pues detone en producción. Pues no nos queda más que agradecerte, Tere, por tu gran plática y tu excelente disposición para presentarla. Y muchas gracias. No se vayan porque van los anuncios. Ahorita les comento que el que llegó tarde o el que la quiera escuchar más a fondo, todas ellas se están grabando y se están reproduciendo en el YouTube, en la página que les comenté, que es la de Amena, A.C. Y bueno, la próxima sesión corresponde a los estudiantes de posgrado. La que sigue es donde el Fabián Freisten nos hablará de los factores que conducen el estrés oxidativo en cerdos y el rol de la vitamina E. Y la siguiente será de Roberto Saucedo, donde nos presentará el tema fitasas y otras enzimas como alternativas para el uso de las materias primas disponibles. Los esperamos para entonces el próximo de mañana en 8 a las 5 de la tarde. Y como les comentaba Jorge Cervantes en un inicio, la semana siguiente tendremos la sesión de especies en donde le toca a la nutrición de mascotas. El doctor Miguel Ángel López, el día 27 de este mes, Miguel Ángel López nos dará el tema dietas de prescripción en animales de compañía y pues va a estar interesante, ya estamos entrando con estas especies muy activamente. Anita, te dejo a ti para lo final. Bueno, pues buenas tardes a todos. Les agradecemos habernos acompañado. Agradezco de parte del Consejo Directivo de la MENA a la doctora Tere Viana por su participación altruista en esta presentación. Excelente. Le pasaremos igual las preguntas que quedaron pendientes para que nos las responda y pues ponerlas ahí. Yo creo las mismas respuestas en el canal de YouTube. Les recuerdo, pues ya lo dijo Francisco, pero está
nuestro canal, lo pueden buscar directamente en el buscador de YouTube como amena.c. y o también pueden entrar a través de nuestra página de internet, que es amena.mx. También, bueno, pues ya los anuncios que les mencionó ya Francisco, tenemos el seminario de estudiantes de posgrados la próxima semana, el martes a las 5 de la tarde. Por ahí les estaré mandando a todos los que participaron hoy una invitación, igual con los temas que se tratarán, un breve resumen para que sepan pues de qué va a estar todo y ojalá nos puedan acompañar. Igualmente, dentro de 2 semanas, el lunes 27, igual a las 5 de la tarde, tenemos el seminario del MBZ Miguel Ángel López Núñez con referente a nutrición en animales de compañía. Entonces, pues esperamos igualmente que nos puedan acompañar. Como vieron hoy, o sea, sí trata de acuacultura, pero pues se trata finalmente de la nutrición en general, ¿no? Y son temas bien interesantes para todos. Ojalá nos puedan acompañar y pues ya saben, están ahí en YouTube. Si saben de alguien que les pueda interesar, no duden en compartirles esta invitación. Son abiertos al público sin ningún costo ni nada. Entonces, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias nuevamente, doctora. Francisco, muchas gracias por tu trabajo como moderador. Y pues que tengan muy buena tarde y sigámonos cuidando todos, ¿no? Hasta luego. Así es, pues muchas gracias. Gracias.